Estas cifras que presentamos este año y que tienen que ver con la actividad económica durante el 2018 evidencian que muchas variables económicas, que muchos sectores económicos tienen un comportamiento mucho más favorable para todos. Recordemos que en el año 2014 se vinieron abajo los precios del petróleo y a partir del 2014 empezamos a vivir momentos bastante difíciles, no solamente los empresarios, sino también las instituciones públicas, las entidades territoriales particularmente. Pero ya finalizando el año anterior y haciendo corte de las diferentes cifras, hemos visto, como mencionaba, que muchos sectores económicos tienen un mejor comportamiento. Y arranco por el número de empresas. Terminamos con cerca de 22.000 empresas el año anterior, teniendo un crecimiento en el número de empresas vigentes en el departamento del 2%. Este dato es relevante porque lo que evidenciábamos 3 años atrás es que veníamos en un proceso de crecimiento de nuestro tejido empresarial. Es decir, a partir del año 2014, 2015, 2016 y 2017, las empresas del departamento venían reduciéndose. Por supuesto, se debía a las condiciones económicas, se debía también al hecho de que la dependencia excesiva del sector petrolero hacía mucho año y que no se lograba arrancar un proceso de diversificación económica que necesita nuestra región y por supuesto también de sofisticación de nuestras diferentes actividades productivas, y en eso durante los últimos años se ha venido avanzando de manera importante. Este es un dato significativo, es un síntoma también positivo para la economía y destaca en buena medida lo que viene sucediendo durante los últimos años. Otro dato también bien importante es el que tiene que ver con la ocupación hotelera, que pasa del 35% al 45% durante el último trimestre del año anterior, reflejando también lo que viene pasando en el departamento. Recordemos que subió o mejoraron los precios del petróleo, eso automáticamente incrementa el volumen de negocios en este sector, hace que mucha gente se desplace a hacer negocios en el departamento y por consiguiente suba la ocupación hotelera. Pero además es importante destacar 2 temas relacionados con el turismo, una actividad que está ayudando a diversificar la economía del departamento de Casanare, a resaltar y visibilizarlo positivamente en torno a este sector tan importante para la economía, y además nos está ayudando a encontrar nuevas posibilidades de actividades empresariales conexas al turismo naturaleza y por supuesto nuevas fuentes de generación de empleo. Eso también ha pegado positivamente a la ocupación hotelera, el turismo naturaleza, y por otra parte hay que destacar el esfuerzo que ha hecho la Cámara de Comercio con los hoteleros, con las personas que se dedican a las actividades gastronómicas, con las empresas de transporte aéreo y terrestre, con la alcaldía para convertir a Yopal en una ciudad de eventos. Y durante el año anterior hicimos cerca de 40 eventos de relevancia nacional, 2 internacionales, el Necho Ultra del Mar y un Congreso Internacional Arrocero, que permitieron que muchas personas de todo el país y muchos extranjeros participaran en estos eventos. Y eso, por supuesto, termina pegándole positivamente a la ocupación hotelera. Ahí, relacionado con lo que acabo de comentar, se destaca el hecho de que subió también la cantidad o el número de pasajeros que se movilizaron por vía aérea. Tenemos una nueva infraestructura mejor dotada, con mejores parámetros técnicos, mucho más atractiva desde el punto de vista visual, y eso ha hecho también que Yopal mejore sus recursos y sus capacidades frente a muchos temas de infraestructura, en este caso la infraestructura aeroportuaria, pero que este sea un elemento también valioso para posicionar a Yopal como una ciudad de eventos y a Casanare como un departamento con características propicias para el turismo naturaleza. Recientemente se conocieron unas cifras dadas por la Aeronáutica Civil en un informe sectorial donde se hablaba también de que el año inmediatamente anterior hubo un crecimiento bastante grande en el tema de movimiento de carga desde el aeropuerto de Alcaraván por la ciudad de Yopal. ¿Eso también tendrá que ver algo con todo lo que ustedes han venido evidenciando? Claro, durante el año anterior hubo muchísimos movimientos económicos de varios sectores productivos y eso hace que Yopal también empiece a explotar una capacidad de la que hemos hablado hace mucho tiempo, y es que el aeropuerto de Yopal sea un hub
para toda la región y por supuesto tenga la posibilidad de convertirse más adelante, después de algunas transformaciones, sobre todo de tipo institucional, en un aeropuerto internacional. De acuerdo con las cifras de la Aeronáutica Civil, se creció un 125% en el transporte de carga por vía aérea. Eso es una noticia supremamente importante para el aeropuerto, para la ciudad y para el departamento, pero además relieva lo que podemos hacer en términos de convertirnos en un nodo regional para la comunicación por esta vía, por la vía aérea. Por otra parte, Orlando, quiero destacar que se incrementó el año inmediatamente anterior la demanda por carne bovina, que es una cifra positiva también, un 4%. Sigue el departamento creciendo en términos de su inventario bovino. Seguramente en el corto plazo vamos a pasar de ser los terceros a ser los segundos en cuanto al tamaño de su hato bovino a nivel departamental, dentro de todas las regiones del país, por supuesto. Y este año esperamos que arranque la construcción del frigorífico, una iniciativa privada. Por ahí tenemos varias andando, pero esperamos que se consolide desde esta perspectiva, de la perspectiva de los empresarios, para que esta importante infraestructura también, específicamente el sector ganadero, cárnico mucho más puntual, sea el detonante del desarrollo industrial de la cadena ganadera que necesita además Casanare para seguir afianzando su proceso de diversificación. Es importante destacar, Orlando, que durante el segundo semestre del año anterior, de acuerdo con las cifras del Ministerio de Agricultura, se creció también en un 25% en la producción de aceite de palma. Y esta es una actividad que ha tenido un protagonismo muy significativo durante los últimos años en el departamento. Hoy Casanare se encuentra dentro de los departamentos con más producción en lo que tiene que ver con aceite de palma y con mayor área sembrada. Y pues esta dinámica se ha seguido manteniendo durante los últimos años y puede ser mucho más relevante en el desarrollo económico del departamento si logramos que la transformación de este importante producto no llegue solamente hasta la producción de aceite de palma, sino hasta la producción de cosméticos, comestibles, y el desarrollo de esa industria oleoquímica puede darse también en el departamento. Ahí tenemos una muy buena oportunidad de inversión. Y crecen además otros sectores de servicios, específicamente desde el sector privado, caso los servicios de salud, caso los servicios de recreación, y pues todas estas son pues muy buenas noticias para el departamento. Existe por supuesto preocupación, desafortunadamente todos los sectores no tuvieron un muy buen final, un muy buen comportamiento, y dentro de ellos se destaca el sector de la construcción. Todos sabemos que debido a que en cierto momento, por el auge que tuvo especialmente la ciudad de Yopal, se construyó bastante. Hubo una oferta muy amplia, una oferta desajustada, digamos, en términos de mercado en su momento, y hoy pues digamos que no se ha logrado cubrir esa oferta en términos de negocios, y por consiguiente el comportamiento de este sector no ha sido el mejor. Sin embargo, en términos agregados, las cifras son muy positivas. El comportamiento de la economía, tanto del departamento como de Yopal, es muchísimo mejor, y así lo hemos evidenciado en algunos talleres que hemos hecho con empresarios para saber cómo van sus negocios y cómo se comportan especialmente aquellos aspectos relacionados con las ventas y con las dinámicas propias del comercio. Señor presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Casanare, 2014, 2015, 2016 e inclusive 2017, años bastante complejos por el tema de la caída de los precios internacionales del petróleo y demás. Es decir, en ese momento podría uno atreverse a pensar que se tocó fondo. ¿Eso qué tanto ha servido para que la economía se diversifique en Casanare? Que existan empresas que ya no piensen tanto en venderle a la industria petrolera, sino que hayan otras oportunidades, otros sectores que se estén naciendo en Casanare. Bueno, a veces los problemas son necesarios en la vida y nos permiten ciertas situaciones. A mí particularmente no me gusta hablar de crisis,
pero digamos los momentos difíciles nos permiten a veces pensar de diferente forma, ver las cosas también de una manera distinta y empezar a visualizar oportunidades donde antes no las veíamos. No podemos desconocer que en un momento el sector petrolero fue absolutamente relevante para la economía del departamento. Un 74% del tamaño de nuestra economía se desprendía o se derivaba de este importante sector, y esa dependencia excesiva, como se demostró dañina en su momento, iba a tener repercusiones negativas si las cosas no iban bien, y así se presentó en el año 2014 o a partir del 2014, y bueno, ya todos conocemos las consecuencias. Pero esa dificultad también en su momento nos permitió empezar a pensar diferente, empezar a ver que nuestra naturaleza tiene una potencialidad realmente plausible, visible para ponerse a disposición del desarrollo turístico. Muchos empresarios empezaron a ver también que existe posibilidad alrededor de este sector y empezaron a orientar sus inversiones frente a estas posibilidades nuevas que el turismo evidenciaba. Así las cosas, hoy tenemos un clúster de turismo consolidado, un clúster de turismo que el año pasado logró que vinieran 3.000 personas a hacer turismo en naturaleza específicamente, de los cuales el 85% son extranjeros, y también vislumbran la posibilidad de que se pueden hacer muchas otras cosas en términos de turismo en naturaleza, porque aunque hemos logrado avanzar, sabemos que hemos apenas dado los primeros pasos en materia de turismo y que nos falta bastante por aprender, por seguir capturando en términos de mercado, ser mucho más visibles en términos de los productos que ofrece Casanare al mercado nacional y al mercado internacional en turismo naturaleza, y por supuesto seguir trabajando en afinar nuestras capacidades. El sector de la agroindustria también ha venido creciendo. Una buena noticia, Orlando: el año pasado 14 emprendedores nuestros del programa Sinergia llevaron sus productos al mercado estadounidense, 14 productos pues, que están reconocidos de diferentes formas, que tienen registro en BIMA, que hay unas capacidades empresariales importantes, y esos 14 productos fueron ahorita enviados al mercado europeo a través de un contacto que se encuentra en Francia para mirar las posibilidades de consolidación de los mismos en dichos mercados. Digamos que esas son cosas que tal vez no se hubieran dado si la situación en un momento no hubiera sido tan difícil como lo fue, pero como decía, de todas esas cosas malas han salido cosas muy positivas y que seguramente van a permitir que nuestra economía se diversifique aún más, y lo otro es que se agregue valor, que sea un poco más sofisticada, que eso es lo que necesita también la economía de la región. Finalmente, señor presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Casanare, de acuerdo a los análisis que ustedes hacen de todas estas cifras permanentemente y demás, ¿creen ustedes que vienen mejores tiempos para Casanare en términos económicos? Pues completamente, y con un factor positivo adicional. Es que hoy nuestros empresarios son los que están liderando ese proceso de diversificación económica. Consideramos que es importante la inversión nacional y la inversión extranjera para acelerar el proceso de crecimiento y diversificación, pero es importante también promover el desarrollo económico local. Y nos parece muy interesante que se esté dando desde las capacidades locales con nuestros empresarios ese proceso de diversificación y sofisticación de la economía. Tal vez tarde un poco más, pero en buena medida estas dinámicas propias de los territorios, cuando se dan de esta manera, permiten que haya desarrollo endógeno, permiten que todos los beneficios de ciertas actividades económicas, como el empleo, como la proveeduría de bienes y servicios de todas estas empresas que vienen creciendo, hagan parte de la vida del territorio. Es decir, que los beneficios no se vayan para otras regiones o para otros países. Eso nos parece importante que se dé como se esté dando. Y en segundo lugar, nos parece importante también que el liderazgo también de agregar valor de los procesos de industrialización, los empresarios locales estén muy ligados a ellos. Eso pues, es bastante valioso, y se da también por las capacidades que en su momento se dieron en torno al sector petrolero, porque no se puede desconocer que este sector jugó un papel realmente
protagónico en la generación de capacidades de nuestros empresarios y que nos ha servido a través de dichas capacidades empezar a fomentar otras actividades productivas. Vienen buenos años para la economía de Yopal, para la economía del departamento y van a pasar cosas muy positivas en esta región.